Hola, buenos días a todos, a todas, a todos. Bueno, ya vamos a dar inicio a este último seminario de este ciclo, seminarios pandémicos, disolviendo fronteras, que la verdad ha sido una tremenda experiencia, ya, y ha tenido una excelente recepción, así que estamos muy contentas de aquello. Bueno, vamos a dar inicio entonces al seminario que estará a cargo hoy día del profesor Juan Ursúa. ¿Ya? Y él nos hablará sobre Pandemia en la Metrópolis, una lectura desde Fritz Lang sobre el control de los cuerpos y el espacio público. ¿Vale? Así que le damos la palabra y comenzamos. Gracias, Juan. No, muchas gracias Claudia por la invitación. Un honor participar de esta iniciativa. Me parece que han sido tremendamente interesantes las exposiciones, así que espero que esta también esté a la altura de aquello. Voy a compartir pantalla con mi PPT. Esto es pantalla completa. No sé si se ve pantalla completa ahí. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, como señalaba Claudia, hoy día les quiero presentar este tema, Pandemia en la Metrópolis, una lectura desde Fritz Lang sobre el control de los cuerpos y el espacio público. ¿Sí? Eh, Como acto 1, contexto y relaciones. ¿Sí? El centro. Esto es de el libro Estampas Santiaguinas, Crónicas Urbanas de Oreste Plat. Las ciudades, donde se funde lo inactual con lo actual, tienen siempre algo de teatral. Trozos de calle, con varios edificios en construcción y su gigante andamiaje, hablan de bambalinas. Una dama rubia y de andar cansino concentra todas las miradas con su larga y acampanada falda, pareciendo una actriz. Un plantado carabinero que dirige con gran elegancia el tránsito impresiona con los mismos gestos de un rey yeser. Un hombre que sale con una cámara al ras de la acera es el consuetanismo. Y también asemejan actores una avalancha de hombres y mujeres ganando las distancias y la vida con ferocidad. Lo primero que quiero presentarles o comentarles, y en definitiva sentar las bases para lo que viene después, es la interacción entre el cine y la arquitectura, ¿sí? Para luego hablar también del cine y la ciudad. ¿Sí? Eh, en definitiva, es como la vida privada del individuo ya está atada a su vida en sociedad. La percepción que nosotros tenemos del entorno también está relacionada íntimamente con el significado de sus representaciones. Y estas representaciones, principalmente, según los teóricos de los estudios culturales, provienen del cine, ¿ya? Como una forma de arte. Por lo tanto, nuestras representaciones van a estar dadas por lo que esta pantalla gigante, ¿ya? Nos presente, nos refleje, ¿ya? Y el cine, ¿sí? Como esta forma de arte, ¿ya? Eh, presenta imágenes de la vida urbana a través de particulares formas de representación, ¿sí? Por lo tanto, ahí hay una doble mirada o un espejo doble, ¿ya? Nosotros nos representamos en el cine, pero el cine también nos representa a nosotros, ¿ya? Y va gestionando realidades, utopías, distopías, ¿ya? Ucronías, como lo vamos a ver más adelante. Eh, por lo tanto, revisitar, en este caso, la película Metrópolis, nos permitiría comprender la formación de estas estructuras culturales en función también de los entornos arquitectónicos. Y para mí eso es fundamental porque yo llevo bastantes años trabajando en la relación entre ciudad, eh, estudios territoriales y los vínculos entre aquello y las ciencias sociales, ¿ya? Que a veces están un poco distantes, hay algunos acercamientos, pero la variable arquitectónica, que acá en la película es fundamental,
permite, ¿sí?, revisitar también y leer en claves culturales, ¿sí?, lo que nos está ocurriendo en estos momentos también. Ahí. Interesante la idea de la náusea urbana, ¿sí?, que lo plantea en un inicio Simmel, George Simmel, eh, a propósito de la urbanización en Berlín, ¿ya? Y por lo tanto, la proyección de imágenes en movimiento de extranjeros, de trabajadores, de enfermos, de todos estos expulsados, de estos outsiders que habíamos conversado antes, son los responsables del tumulto de la ciudad moderna, ¿sí? Fuentes de violencia y temor en la sociedad, ¿ya? Y por lo tanto, ahí viene un tema importante y debatible a propósito del cine expresionista, ¿sí? Les voy a comentar a continuación de qué se trata, para los que no saben, la idea del expresionismo cinematográfico, pero la idea de el colapso urbano está estrechamente ligada con la imagen de, por ejemplo, el trabajador y de los enfermos, ¿sí?, de todas estas ratas pandémicas, como en algún momento lo señalo más adelante. Y bueno, ahí les comento que para Simmel, ¿sí?, vivir en la metrópolis, y en esta metrópolis de la película también, comporta un acrecentamiento de la vida nerviosa, ¿sí?, esta náusea, ¿ya? Existe un montón de estímulos, de impresiones, tanto externas e internas, que tienden a colapsar al sujeto, ¿sí? Este acrecentamiento de la vida nerviosa está ligado o se relaciona al concepto de shock de Benjamin, ¿sí? Que trabaja el estudio de la poesía de Baudelaire para describir la experiencia de la modernidad, ¿sí? Moving through traffic, moviéndose a través del tráfico. Observa Benjamin. Involves the individual in a series of shock and collisions. At dangerous intersections, nervous impulse flow through him in a rapid succession, like the energy from a battery, como la energía desde una batería, ¿sí? Eh, Estas intersecciones peligrosas, los impulsos nerviosos, fluyen a través de impulsos, ¿sí?, rápidos que al sujeto, al individuo, lo tienden a colapsar. Por lo tanto, ese es como el preludio en términos de por qué hablar de la metrópolis y de metrópolis, ¿sí? Y en ese sentido, otra instancia de discusión es la idea del cine expresionista alemán, que es producto de su tiempo, ¿sí? El cine expresionista tuvo su mejor momento, este movimiento, en la década de los años 20. Surge el expresionismo como un reflejo de la realidad, ¿sí? Uno de los fines precursores, ¿ya?, que también es una obra maestra, es El gabinete del doctor Caligari, dirigida por Robert Bean, y es una película que está inspirada en una serie de crímenes que tuvieron lugar en Hamburgo, ¿ya? Narraba los estremecedores crímenes que cometía César, bajo las órdenes hipnóticas del doctor Caligari, ¿sí? Recorría las ferias de las ciudades alemanas exhibiendo a sus sonámbulos, ¿ya? Y la idea, por supuesto, como una representación de la realidad, era denunciar la actuación del Estado alemán durante la guerra, ¿sí? Eh, para quienes han visto la película y para quienes no la han visto, aquí está el afiche, ¿sí? El atractivo está en la anormalidad cinematográfica, chimeneas oblicuas, reminiscencias cubistas, ventanas con forma de flecha, cumpliendo una función dramática pero a la vez psicológica. Y no es algo meramente decorativo o algo meramente al azar, ya algo tampoco instrumental, tiene una intencionalidad, ¿sí? Pero, por otro lado, dado el presupuesto de las películas y los escasos avances tecnológicos, también, por ejemplo, el efecto de la luz ya en el estudio permiten generar esta atmósfera lúgubre que también posee Metrópolis, ¿sí? Bueno, el director de Metrópolis fue Fritz Lang, ¿ya?
un director de cine austriaco. Lamentablemente sus dos primeras obras se perdieron por la descomposición del nitrato de plata. Metrópolis también estuvo oculta durante mucho tiempo, habían algunas copias en versiones reducidas hasta el año 2010, que se encontró una restauración completa, una copia completa, y esa es la que se restauró, ¿sí? Y Metrópolis entonces representará el apogeo del expresionismo de orden arquitectónico, ¿sí? Por eso para mí es tan interesante hablar de esta película, como Caligari fue en el pictórico, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con una serie de dispositivos arquitectónicos que van a permitir explicar la narrativa de los personajes y, por cierto, explicar también lo que está ocurriendo en estos momentos, no solo con la pandemia en concreto, sino con el movimiento en general. Metrópolis, con este bello afiche, es una distopía que está situada en el año 2026, ¿sí? Eh, y que cuenta los intentos del hijo del gobernante de la ciudad y una obrera pobre, que se llama María, que no es casualidad, por superar el abismo que separa las clases sociales. Esta urbe ficticia tomó elementos de Bauhaus, del cubismo y de la corriente futurista de aquellos tiempos. Y además marca una era, ¿sí? Dio nombre a la ciudad de Superman, Citripio de Star Wars se inspiró en el robot de la trama, ¿sí? En este robot clon romántico, y por supuesto Madonna no podía quedar atrás. Se basó en la estética para el video de Express Yourself, dirigido por David Lynch. Eh, y acá tenemos una idea importante del desprecio a la opulencia, de las ratas a estos dioses, ¿sí? Esta distopía urbana tiene un punto cúlmine en la representación arquitectónica de la ciudad, ¿sí? El descenso a los infiernos para los trabajadores, para estas ratas, ¿ya? Y la vida de lujo y en los cielos, ¿ya? Para la élite. Son plasmadas en escenografías que en definitiva sumergen al espectador, a nosotros, para quienes hemos visto la película 20 millones de veces, eh, y nos permite entonces preguntarnos de qué forma el cine es un reflejo del espíritu de los tiempos, en este caso particular de las visiones arquitectónicas de la época, pero también de las problemáticas sociales, ¿sí? De estas ratas trabajadoras, de esta élite que está en los cielos encumbrada, y de este robot, de este clon romántico que surge a propósito de la interrupción de la historia de amor entre este hijo rico del dueño y María, pobre, ¿ya? Y que también asusa a los empleados, a los obreros para enfrentar una revolución. Y yo me pregunto si estamos tan lejos de aquella visión de 1927 en estos tiempos, donde se reemplaza el descenso a los infiernos por vivir en la periferia, donde se desplaza o se reemplaza también el ascenso a los cielos por vivir en comunas con edificación en altura, ¿sí? Entonces, ¿estamos tan lejos de aquella mirada? Eh, entonces, aquí quisiera hacer un paréntesis sobre la importancia de la ciudad y su relación con los estudios culturales. Eh, Varios teóricos, y aquí yo hago un disclaimer porque hay un sinfín de autores con los que uno puede trabajar, eh, Lefebvre, David Harvey, eh, la Doreen Massey, un montón de teóricos, desde la geografía y desde el urbanismo, ¿ya? Eh, que señalan que la ciudad moderna experimenta un cambio radical durante el siglo XIX, ¿ya? Producto de principalmente la revolución industrial, ¿ya? Y que tuvo elementos económicos, sociales, políticos, culturales, filosóficos, pero uno en particular es fundamental, ¿ya? Que el espacio urbano, ¿sí? Adquirió un valor que no había poseído tan rigurosamente en los siglos anteriores, el valor de cambio, ¿ya? Que se contrasta con el valor de uso, ¿sí? El valor de uso implica que los urbanistas tienen derecho a usar el espacio de la ciudad, a hacer lo propio, con fines particulares o colectivos. También podemos hacer una analogía
a este nuevo Chile a partir del 18 de octubre, nuevo y viejo. El valor de cambio señala que el espacio urbano es asimilado al modelo capitalista, ¿sí? Por lo tanto, mi pregunta también empieza a surgir ahí y me empiezo a cuestionar cómo se construyen sujetos a partir de este valor de cambio en el espacio urbano. En breves términos, a partir del siglo XIX, la ciudad se ha transformado en un producto más para vender. El terreno urbano se convirtió en un vehículo de especulación financiera. Y ahí tenemos un ejemplo también en Metrópoli, donde eh, el terreno urbano, ¿sí? La máquina corazón, que es la que dirige todas las operaciones de la ciudad, al verse destruida, se destruye también la metrópoli, ¿sí? Eso es interesante. Y bueno, como les comentaba, la vinculación entre el cine, la ciudad, los estudios culturales, es una forma artística que también nace en los contextos urbanos a fines del siglo XIX. Por supuesto fue un avance tecnológico, ¿sí? Y como les comentaba, hereda a su manera simular el movimiento a través de la proyección de imágenes, ya estática, de los juguetes decimonónicos burgueses que participan en las redes europeas del ocio urbano. Esto es el espíritu de los tiempos, ¿sí? Además, muchas de las primeras imágenes, de las tomas cinematográficas, proyectaron imágenes de ciudades europeas. La primera imagen en movimiento, ¿sí? Es de obreros saliendo de fábrica, ¿ya? Eh, la formación social da forma al proyecto artístico, a la película, y simultáneamente el proyecto artístico revela, comenta e influye en la formación social. ¿Sí? Por eso les hablaba de este espejo doble. Podemos mirar, pero también nos vemos reflejados en aquella máquina. ¿Sí? Todas estas imágenes, les comento, son imágenes de la película, de Metrópolis. Interludio. La sociedad que descansa sobre la industria moderna no es fortuita o superficialmente espectacular. Es una sociedad fundamentalmente espectacularista. En el espectáculo, imagen de la economía reinante, la finalidad no es nada. El desarrollo es todo. El espectáculo no quiere llegar a ninguna otra cosa que a sí mismo. Debord, la sociedad del espectáculo. Acto 2. Biopolítica y cuerpos en la metrópolis. Los barrios. Las ciudades donde se funde lo inactual con lo actual. Ay, perdón, me equivoqué. Lo copié al revés. Perdón. El acto 2 es este. Aproximaciones espaciales a la biopolítica y gubernamentalidad. Eh, Acá hay algo interesante respecto a cómo podemos leer la película, ¿sí? Esta película que podría leerse como una historia de amor entre esta obrera pobre llamada María y este hijo del rico, del magnate, del dirigente de la ciudad, que podría ser una historia de amor clásica, pero hay elementos donde Fritz Lang incorpora, por ejemplo, el robot, incorpora la ciudad, es un personaje más dentro y por lo tanto desde ahí lo podemos leer en clave biopolítica, ¿sí? Eh, y ahí hay que revisitar, por supuesto, a Foucault. El espacio, ¿sí? Se convierte en un elemento medular en el despliegue de los dispositivos de seguridad en ciertos territorios y ante ciertos eventos sociales, como la lepra, la peste, la viruela, que destacan y evidencian modos diferentes de gestionar los espacios. En Metrópolis, la película, el espacio podrido, sucio, apestoso, leproso, es el mundo subterráneo, el mundo de los obreros, el mundo de los niños obreros, el sudor, los cuerpos sucios, las condiciones inhumanas, es el territorio donde se controlan estos cuerpos. Y ojo, no ose salir de ese lugar. En vigilar y castigar es donde el espacio se convierte en una forma mucho más explícita, en un elemento fundamental para comprender el despliegue del ejercicio del poder.
concebido como una relación de fuerza. El carácter de encierro en este sentido fue una de las primeras especificaciones con las que las disciplinas van a trabajar el espacio. Y ahí tenemos una imagen de María, la protagonista de la película, como en una pose y en una imagen que nos remite a esta profeta, ya profetiza, mejor dicho, que va a salvar a los obreros, a estas ratas inmundas, a estos cuerpos sucios, ¿sí? Ella tiene la esperanza que en algún momento van a ser liberados por algún evento, ¿ya? En particular, algo va a ocurrir que los van a liberar, ¿ya? Que esta idea del control ya de los trabajadores, de estos pandémicos, va a ser liberado, ¿sí? Algo, algo va a pasar, ¿ya? Y quiero que nos quedemos con ese algo todavía, porque no lo sabemos, ¿sí? Todavía no lo sabemos. Eh, la fábrica de esclavos metropolitana, la asignación funcional, la distribución celular de los individuos en el espacio se suma a este control disciplinario de la actividad individual. Es una repetición regulada, controlada, óptima de los gestos, de los ritmos y de los ciclos eh, con respecto a los cuerpos, ¿ya? Y ahí tenemos secuencias de la película donde los trabajadores repiten compulsivamente incluso sus acciones, ¿sí? Hay un control disciplinario, eh, hay una forma de gestionar los cuerpos a través de, en este caso, el trabajo. Y ojo, no vamos a salir de ahí. Las ratas subterráneas. Si ustedes se fijan en la imagen, como les comentaba, María, como profetisa, eh, viene a ser también la salvadora de estas ratas subterráneas. Incluso hay imágenes de cruces, si ustedes se fijan ahí. Las imágenes donde habitan estos trabajadores son especies de cuevas, ¿ya? A diferencia de la opulencia en la que viven los ricos, la élite de Metrópolis, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una clara separación también de clases, ¿sí? Eh, la aproximación a la cuestión del espacio desde la biopolítica, desde la gubernamentalidad de Foucault, entonces sugiere una reflexión crítica para categorías y conceptos que han resultado referencia común para diferentes disciplinas y que es donde se une eh, la geografía, la sociología urbana, eh, la psicología mental, de alguna forma, y surgen ciertos conceptos como el de la cartografía, el de dispositivo, por supuesto, ¿sí? Ahí vamos a ver un dispositivo fundamental en la película, control, poder y de manera particular el territorio, ¿sí? Y este territorio ya pensado, dominado, diseñado, como ustedes lo pueden ver en esa imagen, también es un producto cultural, ya también es un paisaje, ¿sí? Es una categoría de la percepción que el hombre elige dentro de un conjunto aún indiferenciado. ¿A qué me refiero con esto? Los trabajadores, los obreros, todavía no ven la luz en María, ¿sí? Todavía no ven esta figura profética que les anuncia que su fin como pandémico está pronto a llegar, ¿sí? El espacio, por supuesto, entonces es producido, resultado de las prácticas sociales de quienes lo habitan, en este caso, los trabajadores, los obreros, ¿sí? Los subterráneos, ¿ya? Las formas y modalidades de la relación consigo mismo por las que el individuo se constituye y se reconoce como sujeto. Los obreros en este espacio, ¿sí? Se construyen y se constituyen como sujetos siendo obreros. No hay más posibilidades, ¿sí? En esta ciudad distópica no hay otra posibilidad que ser un obrero, ¿sí? No hay otra posibilidad que vivir en las alcantarillas de la ciudad.
tampoco hay una posibilidad de dejar funcionando la ciudad de manera autómata. Yo tengo, como obrero, tengo que ser capaz de mantener esta ciudad, mantener esta máquina corazón que les mencionaba anteriormente, que es la que controla y permite el funcionamiento. Eh, por lo tanto, acá eh, hay una apropiación y una construcción del espacio por parte de los obreros que no permite otra visión, ¿sí? Y es una interrelación entre ellos con el espacio. Entonces, yo creo que de verdad, y esto es súper interesante, mirar ahí esta imagen de las cruces, pero también de las viviendas, ¿sí? Y yo nuevamente me remito a la pregunta, eh, ¿esto lo podemos llevar al presente? ¿Sí? Estos obreros pandémicos, estos sujetos sucios, trabajadores malolientes, eh, con peste, con lepra, lo podemos releer en claves actuales, ¿sí? Y tenemos una María que también es salvadora, ¿sí? Tenemos una María que nos promete algo que todavía no sabemos qué, pero que va a llegar en algún momento, ¿sí? Esa es una pregunta que me surgió al momento de realizar esta presentación y al vincularlo con la idea de también el control y de la producción del espacio entre individuos, ¿sí? Esta imagen a mí me parece sumamente interesante en la medida en que tenemos además a una mujer entregando un mensaje de relativa esperanza a niños y hombres. ¿Por qué una mujer? Una mujer pobre, ¿sí? Está alimentando la esperanza de hombres, ¿sí? De hombres trabajadores. La élite controladora en la metrópoli, el ojo que todo lo ve. En sus políticas de intervención, entonces, la estrategia biopolítica y de entre ellas, en particular, los mecanismos de seguridad, que ya ahí tenemos esta torre gigantesca con luces que vigilan, ¿sí? Que generan y que propician el control social, el control del espacio, el control de los sujetos, ¿ya? Buscan convertir el espacio en emplazamientos serializables, ¿ya? Para hacerse cargo de su gestión, de confeccionarlo, de habilitarlo como campo y lugar de intervención, desde donde es posible afectar a los individuos, a estos trabajadores, a estas ratas, en configuración de multiplicidad. Construir el espacio como campo, como una malla que se teje a partir de la triple relacionalidad gobierno, la élite, el acontecimiento, la revolución, la promesa de la revolución, la idea de la revolución y la población, los trabajadores. El recluso, trabajador, no sabe, no puede ver si el vigilante está o no está presente en la torre. Su comportamiento se adapta a un como sí, trabajando. Siempre se acomoda a una vigilancia a priori, constante, infinita, absoluta. ¿Qué dispositivos pueden reemplazar a este ojo que todo lo ve, a esta torre de Babel que está mirando a los trabajadores, que está mirando a estos pandémicos en la actualidad? ¿Sí? ¿Qué dispositivos en el espacio público actual existen, ¿sí? Y podemos identificar a propósito de la pandemia, a propósito tampoco solamente de la pandemia, de nuestros tiempos actuales, en el Chile post-dictadura, ¿sí? Y con todos los quiebres y pliegues históricos que han ocurrido, ¿sí? Y ahí me interesa también después para la discusión. Eh, el espacio público es un espacio de disputa.
el espacio público es un espacio donde se gestiona el miedo, donde se gestiona el control, eh, donde se gestiona la idea de clausurar la utopía, ¿sí? Por eso es tan importante y tan interesante la imagen clásica que ya todos conocemos sobre Plaza Dignidad, en la marcha del 1.200.000, ¿sí? Porque hay una promesa de una utopía que puede llegar, ¿sí? Eh, que no sabemos si llegará o no. Y nos encontramos acá con este dispositivo, ¿sí? En la trama de la película, eh, el, el magnate, el dueño, el controlador de Metrópolis, se niega, por supuesto, a que su hijo esté vinculado a una obrera, a una mujer pobre, ¿sí? Y por lo tanto, con la ayuda de un científico, por supuesto, el saber científico presente, ¿sí? Eh, crean a un robot clon, ¿sí? Para reemplazar, y se llama María Mala, ¿sí? Porque la otra es María Buena, ¿sí? La que nos promete, la que nos genera esta eh, noción de llegar a un punto, a una posibilidad utópica. Este robot no, ¿sí? Este robot geobiopolítico coarta toda posibilidad, ¿sí? Eh, por lo tanto, no existen ideas políticas sin un espacio al cual sean referibles, ¿ya? Ni espacios o principios espaciales a lo que no corresponden ideas políticas. El vínculo con el territorio siempre reviste una significación geobiopolítica. Y acá tenemos el ejemplo claro. Este robot actúa como un dispositivo geobiopolítico, ¿ya? En el control del espacio y en el control de las relaciones que se generan en este espacio, en el control de las relaciones que se generan entre esta María Buena y, entre el hijo del controlador de la ciudad, ¿sí? El espacio, por lo tanto, deviene vital. La vida espacial, de un modo no extensivo, sino por el contrario, intensivo, denso, ¿sí? El espacio vital, donde la vida lucha con la vida, por la vida, y donde formas de vida se afirman sobre otras en su lucha con el espacio. Y aquí tenemos claramente también esta idea de quiénes sustentan la vida de la élite, ¿ya? En Metrópolis, quienes sustentan los edificios, la opulencia, quienes sustentan eh, los grandes, los rieles de los trenes, quienes sustentan a este mismo robot, quienes sustentan a la máquina, ¿sí? Que gestiona la ciudad. Por lo tanto, ahí hay vidas que se afirman sobre otras vidas, ¿sí? Y por lo tanto aquí hay una significación geobiopolítica del territorio, ¿ya? En el devenir vital del espacio, el devenir vital espacial de la vida, ¿ya? Por lo tanto, para Foucault, territorio es sin duda una noción geográfica, ¿ya? Pero en primer lugar, una noción jurídico-política, lo que es controlado por un cierto tipo de poder. Este poder en Metrópolis es el robot, ¿sí? Y aquí tenemos también, sin mezclar temas, tenemos también una primera aproximación a la lógica cyborg, a la lógica del clon, ¿ya? El clon es quien tiene el poder. No es María, no es María la profetisa, ¿sí? No es María la que promete y no es María la romántica, ¿sí? Es el robot malo, ¿sí? Es María mala, el robot. El robot es el dispositivo que tiene el poder.
La lucha con la vida y por la vida, la estrategia del robot clon. El vivir entre lo sombrío, lo lúgubre, lo sucio, lo sencillo, quienes mantienen la metrópoli. María como la profetisa, Freder, el hijo del controlador de Metrópolis, como la tentación, ¿sí? Como esta serpiente, ¿sí? Y la tierra prometida es salir del subterráneo nauseabundo. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? ¿Sí? Y esto también tiene, por supuesto, lectura religiosa. ¿Ya? La película las tiene claramente. María no es casualidad que se llame así, que actúe también como una profetisa. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra tierra prometida? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra tierra prometida para salir de lo pandémico? ¿Cuál es nuestra tierra prometida para salir de la periferia? ¿Cuál es nuestra tierra prometida para salir del control de este robot? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra tierra prometida para desarticular la metrópoli? ¿Sí? Y estoy pensando en esta metrópoli, en Santiago. Interludio. El espectáculo somete a los hombres en la medida en que la economía los ha totalmente sometido. El espectáculo no es más que la economía desarrollándose para sí misma. Es el reflejo fiel de la producción de las cosas y la objetivación infiel de los productores. Acto 3. Heterotopías, utopía o la metrópolis como el apocalipsis pandémico. La fosa común. La fosa común es el recinto donde van a parar, sin previo pago, los pobres de solemnidad. A estos, en otra época, los llevaban desde los hospitales en la noche en el llamado carretón de los muertos y se enterraban a la luz de renegridos faroles. El artículo del reglamento relativo al carretón de los muertos comenzaba así. Antes que asomen la claridad del día, harán su viaje los carros de los hospitales con los cadáveres, precisamente de los que hubieran fallecido. La utopía o el ideal ingenuo del lugar sin lugar. Eh, Nuevamente María, asusando, eh, llevando a los trabajadores eh, a un lugar, ¿ya? A una utopía. Pero la utopía, el problema de la utopía es un lugar, es un no lugar de algo no realizado. Nos posibilita una construcción, un horizonte de sentido, ¿ya? ¿Acaso, yo me pregunto, ¿acaso el robot clon romántico que les presenté anteriormente posibilitará la utopía metropolitana? ¿O más bien actuará como un dispositivo eh, de clausura de esta utopía? ¿Sí? Ojo con este robot clon romántico, con esta María Mala, eh, porque nos vamos a encontrar con muchos robots clones románticos eh, que nos imposibilitarán lograr esta utopía. Pero también la utopía eh, es un emplazamiento sin un lugar real, son espacios irreales, ¿sí? Y por lo tanto ahí María en Metrópolis actúa, es la promesa de la utopía para el pandémico subterráneo, el sueño, el paraíso de la liberación. Eh, pero yo me pregunto, y aquí también para la discusión, eh, la propuesta de María, la promesa de María de salir de esa inmundicia del subterráneo, de dejar de ser un pandémico, eh, ¿podrá concretarse? ¿Podrá llegar a ser real? ¿Podrá materializarse de alguna forma? Eh, Eso me pregunto y también lo quiero dejar para la discusión. ¿De qué forma las Marías actuales, ¿sí? Eh, nos dan promesas, pero en definitiva llegar a una utopía es un no lugar, ¿ya?
Y ahí también, ¿qué pasa en nuestro país, en el Chile post-dictadura, en estos pliegues que hemos tenido como pueblo? ¿Cuántas Marías han existido? ¿Cuántas promesas utópicas han existido? Eh, ¿Cuántas promesas de salir ya de este lugar han existido? ¿Y cuántos robots, clones románticos lo han impedido? ¿Sí? Eh, y nos mantienen sumergidos en un lugar segregado, fracturado, en espacios de disputa, en espacios eh, de, de, control, en espacios de miedo, ¿sí? Para algunos, no para todos, ¿sí? Para otros son espacios de poder, espacios de lujo, espacios de opulencia, espacios, espacios de la élite, ¿sí? Entonces, yo considero en mi lectura que es que María es bastante ingenua, ¿sí? María eh, tiene esta mirada romántica también por su vinculación con Fred, ¿sí? Eh, por lo tanto, eh, a mí me da un poco de pena María, ¿sí? Más aún cuando tenemos vuelvo, a su clon, ¿sí? A su clon geobiopolítico. ¿Cuántos clones no tenemos en la ciudad? ¿Cuántos clones eh, no nos permiten llegar y lograr esta utopía, llegar a este no lugar, llegar a esto no realizado? Pobre María, ¿sí? Pobre María. Y luego, eh, saliendo de esta utopía, de este sueño, ¿ah? Yo me imagino la utopía como con esta cortina, con este filtro de sueño que utilizan los directores, ¿sí? Ahí tenemos la máquina corazón. Eh, Viene la heterotopía, el concepto de heterotopía, ¿ya? Y yo en particular lo leo como el caos metropolitano, pandémico, ¿sí? Eh, las heterotopías pertenecen a un tipo específico de espacio, ¿sí? Eh, que tienen dentro de sí poderes, fuerzas, ideas, regularidades, también discontinuidades, ¿ya? Y se pueden clasificar en múltiples clasificaciones según el tiempo, el lugar al que pertenece, abren posibilidad de crear nuevos espacios con nuevas lógicas. Son muy interesantes, hay una posibilidad de salir, ¿sí? No pensando en una utopía, sino pensando en una heterotopía, en un microcosmos, ¿ya? Rompiendo esta fábrica, ¿sí? Y hablar del espacio, del lenguaje, del espacio del cuerpo, del saber, del poder. Entonces, el espacio es propiamente relación, relación entre cuerpos, cuerpos obreros, ¿sí? Cuerpos robotizados, ¿sí? Objetos, palabra, la vivienda inmunda, el palacio, ¿sí? Entre imágenes, discursos, sujetos y cuerpo, entre palabra y gesto, ¿sí? Era una posibilidad infinita de relaciones, multiplicidad de emplazamientos posibles. Y acá me parece interesante vincular la heterotopía, ¿ya? Con la película Metrópolis, porque en definitiva la película parte como una distopía, como un futuro complejo, como un futuro desgarrador, ¿sí? Estamos pensando que era una película que se proyectaba la realidad 100 años después, eh,
de 1927 al 2026, por lo tanto, esta, eh, había la utopía que presentaba María también, de qué forma se logra o no se logra, ¿sí? Entonces yo prefiero, y ahí por eso tomo el concepto de heterotopía, ¿ya? Eh, que me parece caótico, por decirlo menos, pero de todas formas me da y me entrega una posibilidad de leer, ¿sí?, la película, ¿ya? Eh, en una clave más materializable, ¿sí? Salir de esta distopía, ¿sí?, pensando en la creación de un microcosmos, ¿sí?, de una, donde los cuerpos, las palabras, los discursos, las relaciones entre ellos, efectivamente se puedan dar, si bien de manera caótica, se entregan y se salen de esta distopía y de este control. Se destruye el robot clon romántico, se destruye. La heterotopía son emplazamientos efectivos, ¿sí? Por eso es interesante más que el concepto de utopía. Utopías realizadas que se materializan, pero están por fuera de todos los lugares, no pertenecen al conjunto de los demás espacios físicos, están por fuera de todos los lugares, por fuera de la metrópoli. Pueden ser localizables, son lugares otros, inclasificables entre todos los lugares porque su configuración escapa a los espacios de poder, de saberes hegemónicos, de discursos organizados. Acá está la imagen de María y el robot. Eh, por lo tanto, aquí está la disputa entre la humana y el robot, entre la profetisa y el clon malvado, entre la profetisa que va a salvar a estos inmundos y el robot que los va a condenar a la distopía, ¿ya? A este futuro tremendo de sometimiento y de control. Y María, ¿sí? María, eh, en su rol de profetisa, eh, y aquí viene este cambio, ¿sí?, nos promete no una utopía, ¿ya? Lo que promete es la heterotopía, ¿sí? Una promesa heterotópica, ¿ya? Y ahí está un tipo de heterotopía en particular, que es la heterotopía de la contradicción, lo que yo le hablaba, el microcosmos como escape de la pandemia, como escape del robot clon romántico. Entonces nosotros, nosotras, ¿de qué forma, así como María escapa, ¿sí? Nosotros podemos escapar de nuestra propia pandemia, ¿sí? ¿Cómo podemos escapar de este robot clon romántico? ¿Cómo podemos escapar de la máquina, corazón, que controla la ciudad? ¿Cómo podemos escapar de esta segregación, de esta pandémica segregación, ¿sí? ¿Cómo podemos escapar de la periferia, ¿sí? Creando un microcosmos. ¿Cómo lo creamos? No lo sé. La heterocronía pandémica o la ruptura del tiempo. La máquina corazón como expresión de la pandemia. La ciudad purificada de la era de la máquina, la ciudad evocadora de los monumentos, la ciudad globalizada de la que tanto se habla, del flujo, del deseo, han disputado continuamente su protagonismo en la escena urbana, pero ninguna se ha materializado completamente, ¿sí? Y por lo tanto, los únicos referentes existentes son infraestructuras completamente anónimas,
las torres de alta tensión, las autopistas, las líneas del ferrocarril, los aeropuertos, los nodos de congestión, las autopistas, los peajes, hoteles, moteles, estaciones de servicio, que se dirigen a cualquier parte o a ninguna. Y ahí quiero tomar el concepto de Marc Augé de los no lugares, ¿sí? Lugares que están, pero no están. Lugares donde no hay contacto, pero todos convergen. Lugares donde está presente esta máquina, ¿sí? El aeropuerto, el metro, la plaza, eh, la autopista, el peaje, ¿sí? Donde todos en algún momento vamos a converger, pero no hay contacto, ¿sí? Y no vamos a ninguna parte. Por lo tanto, quiero volver un poquito a Simmel. Esa es la náusea urbana, ¿sí? Que él en los 1900 eh, propuso, ¿sí? Y teorizó, y lo estamos viviendo actualmente, ¿sí? Esta náusea urbana, este fastidio por la ciudad, ¿sí? Este fastidio por los no lugares, este fastidio por la utopía no realizada, este fastidio por la ciudad higienizada, del anonimato, ¿sí? Eh, con un montón de elementos fijos, pero que no permiten o no facilitan la interacción. Así como en Metrópolis, la película, teníamos esta vida en los cielos, donde estaba todo higienizado, ¿sí? Pero no había relación. Al contrario, los pandémicos, los obreros, eh, sí se vinculaban, sí interactuaban, sí creaban ya un espacio, había una producción del espacio. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿dónde quiero estar? ¿Quiero estar en el cielo o quiero estar en el infierno? Eh, bueno, con esto voy a terminar. Metrópoli, los usos pandémicos y el robot, o cómo la pandemia existe para las ratas subterráneas, nosotros, y no para quienes viven en el cielo, la élite. Y aquí ahora, siendo contingente, hay una rata, perdón, hay un miembro de la élite que quiere hacerse pasar por rata y que está en una residencia. Con eso me quedo. Muchas gracias. Voy a prender un cigarro porque necesito fumar. Gracias, Juan. Aquí hay esos aplausos virtuales. Oh. Ya, bueno, la verdad es que nuevamente agradecerte. La verdad es que la película y bueno, y tu análisis me parece sumamente interesante. Deja ahí todo, más bien una cartografía, yo creo, de todo lo que se puede llegar a partir de la película Metrópolis, que es espectacular desde todo punto de vista. Ya estas películas que te marcan, que te dejan así, Sí, tambaleando, no solo por lo que habla, sino también porque uno no se imagina que en el año 27 se pudiesen estar este tipo de montaje, ¿ya? Tan entretenidos, ¿no es cierto?, tan llenos de simbolismo, de alegoría. Ahí se nota, bueno, que vuelva de la tumba Fritz Lang y venga a dar unas clases de montaje. él renegó después de la película, sí. ¿Ah? Era un renegado de la película después. Bueno, sí, eso pasa quizás con los hijos rebeldes, como con la... Sí.
se reniega. Bueno, quizás dar la palabra, ¿no es cierto? Comentarios, consultas, para que iniciemos el debate. Sí, Álvaro está levantando la manito por ahí. Y por acá también teníamos una pregunta que quizás la podríamos retomar, o Conrado, que si quiere, quiere también hablar. déjame observar. Conrado, que viene desde Brasil, que no está, está conectado. Eso es lo entretenido. Tenemos de Temas, Brasil. sí, virtuales, que tenemos gente de todos lados, ¿ya? Así que bueno, y después, bueno, puedo tomar la pregunta después de Conrado, que está acá, si las atopías, pregunta él, otro concepto, Otro ¿ya? Y concepto. después, bueno, Rodrigo, que también tiene la mano levantada. Álvaro, te Ya. escuchamos. Bueno, primero que todo, buenos días, ¿se escucha? Sí, bien. Sí, Bueno, no voy a aparecer en cámara porque no estoy en condiciones en este momento. Eh, pero bueno, primero que todo quiero agradecer la instancia, agradecer a Claudia y a las personas que estuvieron detrás de la organización de todos estos seminarios. Y, y bueno, igual agradecer la presentación de Juan. La verdad es que me pareció bastante interesante, quedé decolonizada. Y bueno, me quería referir específicamente a la pregunta que planteabas al inicio, Juan, sobre si esto puede ser llevado a la actualidad. Y la verdad es que considero que sí. O sea, pensando específicamente en dos episodios a partir de esta realidad como del obrero sucio, eh, lo primero que pienso es en el episodio que ocurrió con la comunidad haitiana y como estos discursos y estas retóricas que aparecen sobre el contagio, ¿no? Pensando como en las noticias o en los matinales cuando entrevistan a la gente, aparece como si el contagio fuese netamente algo de higiene, ¿no? Y ahí desconociendo como todas las condiciones que tienen que haber como para el virus finalmente. Entonces ahí aparecen como esta idea de que finalmente quien se contagia es sucio, ¿no? Y desde ahí surge como la diferenciación de lo otro, ¿no? Pensando en cuando, pensando netamente como en este episodio con la comunidad haitiana, cuando entrevistan a una señora y dice que más encima estos haitianos toman cerveza en la calle, ¿no? Como si finalmente nosotros no lo hiciéramos, o sea, pensando igual en el hacinamiento, y que es común ver en las poblaciones a la gente hacer asado o fiesta en la calle porque no tienen patio, ¿no? Y bueno, pensando en el segundo episodio, Ya, eso. pensando en este cuerpo obrero, y ahí recuerdo como los dichos de Teresa Marinovich, cuando se burla de la gente que protestaba por falta de alimentos en el bosque, ¿no? Y lo señala como estos guatones con cara de narco, ¿no? Como pensando ahí en el cuerpo obrero y como esta lógica sucia de la cual tú hablabas. Y bueno, para finalizar, como que pienso en la imagen de María y pienso como en Isca Siches, ¿no? Como esta figura proleta, en el fondo que viene a salvarnos, ¿no? Y ahí incluso se habla de una carrera presidencial. Eso, muchas gracias. Oh, y gracias Álvaro. Me encantaron tus reflexiones, creo que son súper atingentes. Eh, claro, María podría ser Isca, efectivamente, eh, porque en definitiva nos está prometiendo algo. No sabemos qué, yo no lo sé. ¿Sí? Nos está prometiendo una utopía en ese sentido, un no lugar. Eh, pero sí está la promesa, ¿ya? Veamos si efectivamente aquello se cumple o no. Por otro lado, la robot clon, la Teresa Marinoy, que actuaría como el robot clon en en este contexto, es lo contrario, ¿sí? El desprecio por, la, por la clase obrera, es el desprecio por eh, los haitianos, los migrantes, los pobres, los negros, los indios, etcétera, etcétera. Representa todos los dispositivos que configuraban al robot clon, por lo tanto, me parece súper interesante la analogía. Y por otro lado, el tema de los cuerpos sucios, los cuerpos obreros. Eso lo vemos ahora, ¿sí? Eh, yo creo que todos los que vivimos, no solamente en el centro, los que vivimos más en la periferia, lo vemos día a día. La gente que trabaja tiene que salir con pandemia, sin pandemia, tiene que salir igual. Y la entrevista, las noticias, los medios de comunicación ahí tienen una labor de control también importante, y
de gestionar la culpa. ¿Sí? ¿Por qué sale usted sabiendo que está en pandemia, etcétera, etcétera? Y toda la retórica de la pandemia. Bueno, porque tengo que salir a trabajar. ¿Sí? Y esta rata inmunda, ¿ya? De la película, bueno, tienen que gestionar la ciudad. ¿Sí? Es el aparataje, como les decía, es el aparataje que sostiene a toda la metrópoli. Y en ese sentido nosotros, los obreros, somos también el aparataje que sostiene, ¿sí? A la clase dominante. Sin el trabajo, sin nuestro trabajo, ¿sí? La ciudad se desmorona. Entonces ahí hay una lectura súper interesante y concuerdo con Claudia también en la medida en que cómo esta película nos entrega tantas claves y de manera tan bella, tan hermosa, para leerla en nuestros tiempos, ¿sí? Y me quedo con la idea de que Isca puede ser María y que Teresa es el robot, clon. Siempre lo he pensado además. Bueno, Conrado le damos, ya que había preguntado antes. Sí, que hable con Rao. Bom dia, então, a todos e a todas. Buenos dias. Hola. Hola, y perdón, yo voy a hablar en portuñol. Perdón, antes de todo. Eu sou brasileiro aqui de Porto Alegre, uma cidade da província de Rio Grande do Sul, no Brasil. Esta costura entre el cinema y los tiempos pandémicos es muy cara y muy importante para mí porque yo estoy producindo actualmente esta pesquisa acá en la Universidad del Rio Grande do Sul. Usted, Sebastián Blaste, que destacaste los tópicos de las heterotopias, de das utopias. Eu tenho pensado que uma palavra que destaco ali quando digitei em Lozum, que seriam as utopias, como uma utopia que tem uma relação com outro em sua radicalidade, na sua diferença extrema. E Foucault já destaca que as heterotopias poderiam ser espaços, coisas, mundo das coisas entre os em sua semelhança, sim. E principalmente em tempos pandêmicos, a relação com o outro em sua diferença para a organização social em formas de grupalidade e coletividade hoje é muito primordial. Eu estou pensando alto, mas deveria ser uma pergunta, mas como está sendo a relação em Chile com a questão da coletividade e da grupalidade e a reexistência e a sobrevivência com a questão em los tempos pandêmicos, não somente em relação ao vírus, mas também a vida em sua totalidade. Gracias. Bueno, no, gracias a ti, Conrado. Yo creo que no estamos muy alejados, por lo menos mi posición, no estamos muy alejados de lo que está ocurriendo en Brasil. Allá tienen a Bolsonaro, nosotros tenemos a Piñera, y efectivamente, por lo menos nosotros, aquí yo creo que la gran mayoría comparte la idea de generar generar estos espacios heterotópicos, como plantea Foucault. ¿Sí? La lógica de control que ha tenido Piñera, no solamente en la pandemia, sino y no solo Piñera, en verdad, todos los gobiernos post-dictadura,
se asemejan mucho a la lógica de la película, ¿sí? Hay una gestión de los cuerpos, hay una biopolítica interesante, no solamente que son mis temas en el espacio público, ¿sí? Sino que también en todas las áreas. Ahí Claudia trabaja en temas de infancia, Rodrigo trabaja en temas de trabajo, y por lo menos para mí la gestión está vinculada estrechamente a cómo se ha eh, planificado, ya desde mi lugar de trabajo, cómo se ha planificado el territorio y cómo se ha planificado las ciudades. ¿Sí? Nosotros vivimos en ciudades tremendamente segregadas, tremendamente fragmentadas, donde si lo leemos desde otra óptica, el tejido social se destruyó en dictadura, el tejido social se rompió, ¿sí? Apareció un robot, Pinochet, eh, y por lo tanto ese robot nos fragmentó como sociedad. Y ahí voy a hablar de, que a Claudia no le gusta, pero voy a hablar del trauma político, que no le gusta hablar de eso, pero creo que es una buena forma de comprenderlo también. ¿Sí? Que el trauma político nos fracturó como sociedad en general. Ahí Claudia tenemos algunas discrepancias, pero sí nos fracturó. Y por lo tanto creo que más que pensar en la utopía, nosotros tenemos una María propia, para explicarle a Conrado, que es la disidencia del colegio médico a propósito de la pandemia, ¿sí? Que ha emplazado al ministro de Salud un montón de veces. Eh, la utopía, más bien, para mí, tiene que ver con esta heterotopía del microcosmos, de gestionar las relaciones más bien en microespacios, ¿ya? En microfísica. Por lo tanto, y ahí vuelvo a esta idea de Simmel, siempre retomo a Simmel, aunque sea antiguo, aunque sea añoso, lo siento, me gusta Simmel. Eh, Retomo la náusea urbana, ¿sí? Y lo puedo incluso leer desde Foucault. Eh, Esta náusea urbana que genera tantos dispositivos de control y tanto, ya no es solo un panóptico, ya el panóptico, la torre, ya existen múltiples panópticos en el espacio público, ya la vigilancia policial, uno prende de la tele y prende el matinal y están los periodistas, la PDI, los policías de investigaciones, carabineros, etcétera, las cámaras de video. Yo tengo una cámara acá frente a la casa, ya que me vigila la entrada y la salida. La misma comunidad actúa como un panóptico invisible, ¿sí? Pero que también está controlando nuestros cuerpos, nuestras relaciones. Por lo tanto, yo creo que no estamos tan lejos. Hablaba con amigos de Brasil, no estamos nuestras realidades no distan mucho, pensando también en quienes tienen el poder en estos momentos, ¿sí? Sí. Rodrigo, y después yo quisiera también un poco contentarles. Ok, muchas gracias, Claudia. Bueno, insistir por agradecer el espacio. Muchas gracias, Juan, por tu exposición, muy interesante. Conocer un poco más de tu trabajo, ¿no? Y bueno, a propósito de eso, claro, como bien decías, claro, mi interés acá tiene fundamentalmente que ver con el trabajo, pero por supuesto el trabajo tiene que ver también un poco con el espacio. Entonces mi pregunta en el fondo era, mi reflexión tiene que ver con cómo, claro, se representa el trabajo y qué tanto esa representación ficcional, cinematográfica, tiene que ver con lo que está pasando ahora. Y bueno, a mí me llaman varias cosas, porque, claro,
por ejemplo, si uno piensa en la primera escena, por lo menos de la versión que vi yo de la película, ¿cierto? Que está colgada en YouTube, ¿cierto? De estos obreros trabajando y con toda esa estética, ¿cierto? Del expresionismo alemán, esos movimientos robóticos unidos y coordinados con la máquina, ¿cierto? Eh, se supone que eso está muy lejos, o estaría muy lejos del tipo de sociedad que estamos, de la sociedad, si quieres, del control de Deleuze, ¿cierto? Esta idea de que pasar, tal vez la Claudia lo diría así, pues de la más máquina a lo más maquínico, lo más informático, a lo más inmaterial, ¿cierto? Pero curiosamente yo creo que ahora la situación actual nos revela que, quizás a pesar de Foucault, digamos, hay ciertas continuidades en esas representaciones. O sea, que por ejemplo, nuestros tipos de trabajo, que parecen, claro, que son inmateriales en el sentido que son más relacionales, más que con cosas directamente, igual son trabajos bastante estandarizados, o yo diría más bien neo-taylorizados. Cosas, pensemos en el call center, pensemos en los libretos, pensemos bueno, las cajeras de supermercado en estas primeras líneas, ¿no? que llaman ahora, y cómo hay un control basado directamente, claro, no solo en máquina concreta, sino en máquina abstracta, en máquina informática, en escribe, en guiones, ¿cierto? En generar informes. Y cómo eso y también lo que incluso se da a nivel de las relaciones, o sea, ahora las relaciones se neo-taylorizan. Eso a mí me es interesante. O sea, la idea de cómo tienes que representarte, la idea de que incluso surgen protocolos de cómo tienes que relacionarte tú, digamos, con los clientes, y clientes plazan desde estudiante a cliente de supermercado, y, y claro, cómo se reciclan también los espacios, curiosamente, de encierro. Pues ahora estamos en otro tipo de encierro, sucio, más sucio, ahí depende de las condiciones más de precariedad que tenga cada uno, pero es curioso, o sea, como que me da una imagen de como un eterno retorno, a propósito de los lugares y todo, como que estamos volviendo desde otra clave quizá a cosas muy antiguas, o se están reciclando, o se hacen más evidentes en esta situación de excepción. Eso como que quería más bien como reflexionar y compartir como para discutir cómo se muestra el trabajo, ¿cierto? Ah, sí. Mira, sabes que cuando yo estaba armando la presentación me acordaba mucho de ti, particularmente por el tema del trabajo. Eh, y pensaba también, es imposible escaparse de la lógica productiva de la ciudad. La ciudad está hecha para producir. Sí. ¿Sí? La ciudad es un ente que ha ido reemplazando las relaciones, ¿sí? Las relaciones sociales con o por sobre la producción. Y ahí me tomo de tus palabras para también hablar de la relación hombre-máquina, o sea, la gestión de la producción ya no solamente pasa por los sujetos y por el sujeto, el obrero, se quiere decir, sino que también por todos estos otros dispositivos del call center, de la máquina, del teléfono que no para de llamar para cobrarme, de un montón de dispositivos que han ido reemplazando al sujeto. Entonces, es re interesante la mirada que plantea Rodrigo, creo, me parece súper interesante de cómo, en definitiva, la ciudad, ya que ese es mi tema, permite confluir un montón de áreas que lo rural, por ejemplo, y ahí me puedo escapar un poquito, donde lo rural ha prevalecido otras lógicas, ¿sí? Otras lógicas de producción, otras lógicas de relaciones, e incluso yo me atrevería a decir, de hecho ayer salió una nota, de lo rural al urbano y la vuelta a lo rural, ¿sí? A propósito de la pandemia, ¿ya? Y a propósito de la ciudad caótica que tenemos, ¿ya? Y ahí el trabajo es fundamental, o sea, en la lectura que tiene la película, podría ser una lectura súper romántica de la historia de amor y el robot, etcétera,
pero la otra lectura es cómo estas ratas obreras, sucias, mantienen en pie la ciudad. Si ese es el tema, es el gran tema de la película, y cómo en definitiva además se rompe esta lógica de producción en la medida en que los obreros se levantan. Y ahí me tomo de la pregunta o del análisis que realiza Claudia Contreras, Claudia Andrea, porque me dice, si a algún nivel María representaría el fin de la lucha de clases, incorporando esta alianza amorosa. Y efectivamente, claro, al final de la película, que el final es muy criticado también, María rompe la lucha de clases con esta alianza, y es una alianza, como bien dice y señala Claudia, una alianza entre comillas, ¿sí? Porque la lucha de clases siempre va a estar presente. La lucha entre estas ratas y entre estos, no sé qué otro animal puede ser más elegante, va a estar. Y claro, haciendo el nexo con Isquias, e incluso con incluso la crisis social, de qué forma ella, y esta crisis en la búsqueda de voceros, sería un nexo entre las distintas luchas de clase. Claro, efectivamente Isquia podría ser nuestra María y podría ser nuestro nexo frente a este Mañalich robot. Estamos llenos de robots en estos momentos, ¿sí? Y ahí aprovecho de comentar lo de Claudia. Nuestro ministro de Salud, no sé si estará Conrado, se fue para comentarle a alguien de afuera, también es un robot, ¿sí? También actúa desde la lógica del robot clon, rompiendo toda relación, porque ese es el objetivo del robot en la película, rompiendo toda relación entre estos protagonistas que se aman profundamente. Y lo que hace Mañalich es romper también toda relación entre los diversos estamentos, y es cosa de ver sus discursos, entre la mesa social, entre el grupo de trabajo. Él no, él cambia de discurso como se le antoja, ¿sí? Y actúa en definitiva como una máquina, ¿sí? Así que ahí aprovecho de comentar las dos reflexiones. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Claudia. Sí, bueno, voy a hablar ahora yo. Después, Gabriel tiene la mano levantada. No sé si Álvaro de nuevo o se le quedó la mano levantada. Ya, bueno, también estaba leyendo el comentario de Claudia, que sí, me parece muy interesante y me llevó al análisis que hace Eva Illouz respecto a las 50 sombras de Grey, que es un librito que tiene, que es muy entretenido, ¿ya? Y de hecho, pienso que de alguna otra manera 50 sombras de Grey evoca de alguna otra forma Metrópolis, porque si se da cuenta el tema de los edificios, esta mirada, ¿no es cierto?, de la gran escala, ya como pensando en Koolhaas, esta idea del capital y la gran escala arquitectónica que hemos ido trabajando también, sí, aparece fuertemente también en estas 50 sombras de Grey, ¿ya? Y no sé por qué me suena que hay alguna relación, o hay un imaginario por lo menos que está ahí. Y Eva Illouz plantea que lo que hace 50 sombras de Grey, junto con el fondo ser un producto, un commodity en el fondo, ya un producto mercantil, ya toma, en el fondo resuelve las contradicciones de género, por un lado, porque en el fondo escenifica, en el fondo, la violencia contra las mujeres, las relaciones de asimetría a partir de esta relación sadomasoquista, pero por otro lado también la contradicción de clase, en tanto que el tipo es millonario y la muchacha es pobre, ya, que es un imaginario muy común en las teleseries, ya, Mariela del Barrio. La Mariela del Barrio, y también esto de que los ricos también lloran, o sea, también que te muestra que hay un lado humano también en la riqueza, ¿ya? Entonces que son muy ad hoc también como para justificar quizás ciertos órdenes sociales, pero claro, lo que llega a Eva Illouz es decir que en el fondo el amor, porque ella, en el fondo lo que analiza ella es el amor romántico, el amor en estos objetos de mercado, ¿ya? El amor viene a resolver la lucha de clase, ¿ya? Entonces muy en la lógica, pero en el fondo que la resuelve ideológicamente, porque la lucha de clase se mantiene, o sea, no la gente casándose entre ellas, estas alianzas, ¿ya? En el fondo esta forma de amor vinculada por la alianza no resuelve nada, pero pareciera que lo está resolviendo, o por lo menos
le da un taponeo ahí y más bien y resuelve en el sentido de que la lucha de clases no es solo la contradicción, sino que también la posibilidad de que las ratas salgan, ¿ya? Y en el fondo destruyan la ciudad. O sea, yo miraría, por eso estamos promocionando esto también como este fantasma que recorre Europa. O sea, en el fondo la lucha de clases, por eso es el fantasma, porque está la posibilidad, la potencia, ¿no es cierto?, de que quede la escoba, ¿ya? Entonces, está muy interesante el análisis por ahí. Y por otro lado, también estaba pensando, a propósito de nuestra propia María, y la potencia que puede tener nuestra propia María, a diferencia de María de acá de Metrópoli, que María en el fondo, la Metrópoli quizás viene a poner de alguna otra manera paños fríos a esto, ¿ya? Y además María en Metrópoli es blanca y aparece como blanca, o sea, no solo es blanca racialmente, sino que además aparece todo con un halo de pureza, muy Se llama diferente a María, esta, ¿ah? y se llama María. Se llama María, además, claro, claro, pero, ¿no es cierto?, es como puesta como esta cosa, ¿no es cierto?, como muy luminosa, que ilumina ya las cloacas ya, obreras. A diferencia de nuestra María, que fue como una especie como acusada de India, de flight, ¿se acuerda? Cuando se empezó a hablar así de ella, y ella salió defendiendo y dice, bueno, ¿qué tanto? Soy india y soy flight, ¿ya? Yo creo que ahí puede ser interesante a propósito de lo que decía Conrado, o sea, de las atopías, en el fondo, como también esta contraidentificación de la propia isquia moviliza algo distinto a diferencia de esta promesa utópica de María de Metrópoli, ya que como digo, termina resolviendo, pero sin movilizar mucho, termina poniendo paño frío. Y lo último, ya pensaba también, a propósito también de estas atopías, ya, que ha sido muy interesante a propósito de las ollas comunes, de las prácticas de resistencia que emergen, y a propósito de lo que decía el Álvaro también, de los haitianos, que vemos que hay prácticas contraidentificatorias con todos estos discursos pandémicos, ¿ya? Los haitianos, en el fondo, lo que se destacaba era que ellos no se querían ir, ellos se negaban a ir, ellos desmentían, ¿ya? Lo que decían, no somos eso, no queremos estar en ese lugar que nos están poniendo, ¿ya? Eh, y, eh, y en el fondo también, desde estas prácticas, desde las ollas comunes de organización, me recuerdo una nota de página que aparece ya en el seminario de Foucault del nacimiento de la biopolítica, que contrapone población, ya, el sujeto en el fondo ya de control por excelencia, a pueblo. Dice ahí donde está la población, en el fondo lo que escapa es el pueblo. ¿Ya? Y yo creo que es interesante este retorno al pueblo, ¿ya? Que en algún momento, a propósito de empezar a utilizar otros conceptos que complejizaran ya al sujeto de la resistencia, hablábamos de multitudes, no sé, de una serie de cuestiones, y quizás dejamos de lado el pueblo, ¿ya? Porque quizás nos llevaba a un imaginario soviético, los traumas de una generación respecto a la caída del muro de Berlín y lo que no pudo ser, esa utopía que no llegó. Pero yo creo que puede ser muy, muy interesante hoy día, tomando esto que señala Foucault, cómo volver al pueblo en el fondo. ¿Por qué no volver al pueblo? ¿Ya? Desde otros espacios quizás, ¿no es cierto? Más desde estas atopías o heterotopías, ¿ya? Y eso es lo que me produce Metrópoli en el fondo, ¿ya? Me genera eso, esas ganas de por qué no volvemos al pueblo, pero quizás con una vuelta, pero que no es cíclica, sino más bien, ¿cómo sería? En espiral. Volver, pero desde otro lugar. Eso. Sí, yo ahí coincido contigo, solamente dos puntos. Lo primero es que coincido contigo plenamente en esta alianza, entre comillas, también con Claudia Andrea, que esta alianza no viene a resolver los problemas, ¿ya? Viene a poner un tapón. Y también, claro, es la clásica historia romántica entre la mujer pobre y el hombre multimillonario, ¿ya? Eh, y no por eso se resuelve la lucha de clases. Y lo otro, que me quedó dando vueltas con la intervención de Rodrigo, tiene que ver con la idea de los no lugares, ¿sí? A propósito de la pandemia.
Y principalmente, Auge plantea que los no lugares son espacios donde no hay comunicación, ¿sí? Donde convergen multitudes, pero no hay comunicación. Entonces él habla de los aeropuertos, las estaciones de metro, etc. Pero pensando y leyendo y pensando en lo que plantea Rodrigo, en estos momentos la casa también se vuelve un no lugar, ¿sí? La casa se vuelve un no lugar en tanto estamos, la mayoría, estamos confinados a este lugar, pero donde tenemos poca comunicación, donde las tareas de cuidado se han sobrecargado, donde no hay este ideal de residencia, ¿sí? Del ambiente residencial utópico también, se desmorona, ¿ya? Y pasa a ser un lugar donde no converge la utopía de estar tranquilo y de quedarse con estos ideales de comunicación, de todo lo que nos señalan los medios, sino que tenemos todo lo contrario. Y claro, y ahí muy bien lo que plantea Rodrigo, que también se pierde en la medida en que esta distinción entre lo público y lo privado se comienza a diluir. Eso, tenía otra idea, pero se me fue. Entonces, no sé quién tiene la mano levantada. Gabriel, Yo. después Marc Seiss. Hola, muy breve, para primero sumarme a los agradecimientos a propósito del espacio, a la Claudia y a todos quienes están detrás de esto, porque hoy día parece como un espacio de harta oxigenación en virtud de esta enajenación productiva en la cual todos estamos sometidos en los distintos ámbitos en los cuales nos ubicamos, ¿no? Entonces, de ahí, bacán, muchas gracias. De hecho, ha sido un espacio para mí súper interesante en múltiples sentidos. Además, escuchar al Álvaro, saludos a Álvaro, me lo imagino, ¿no? Como muy de acuerdo con todo lo que planteó además. Y bueno, la presentación de Juan, súper interesante. A mí me lleva a varias cuestiones y por acá viene mi reflexión y pregunta. Primero, yo no he visto la película, solamente conozco de qué trata a partir de cierta literatura y cuestiones, comentarios. Ahí hay un primer desafío para mí, ver la película. Y lo que me ocurre, en virtud de lo que plantea Rodrigo Guerra, esta reactualización o actualización permanente de cuestiones que algunas élites dan como por superadas, pero efectivamente están más presentes que nunca hoy día, ¿no? Y eso me ha pasado en mi formación casi inicial respecto a las ciencias humanas, cómo distintos procesos van tomando vida con distintas formas, ¿no? En la actualidad. Como ese eterno retorno que decía Rodrigo, como un pasado no pasado. Lo que planteas tú ahí en lógica Foucaultiana, vemos las tres tecnologías de poder operando de manera concatenada, ¿no? Hay un poder soberano, hay un poder disciplinario, y también hay dispositivos de seguridad, como tú lo planteabas. De acá viene mi reflexión y pregunta, no sé si tú nos podéis comentar, Juan. Claro, hay un pasado no pasado, pero con condiciones actuales, ¿no? El año 1927, capitalismo en ciernes, hoy día un capitalismo avanzado, o un neocapitalismo, un neoliberalismo desatado, y aparecen elementos ahí que yo también los he explorado en la investigación que estoy haciendo con mi tesis hoy día, que efectivamente me pasa lo mismo que tú nos has mostrado. Hay una actualización de elementos pasados muy presentes hoy día, sobre todo lo disciplinario, en espacios en particular. En mi caso, la escuela aparece ahí como un espacio disciplinario hoy día con la misma fuerza que hace 50, 60 o 70 años atrás, pero aparecen también otros elementos que son propios, uno podría decir, del dispositivo securitario, ¿no? Y acá me gustaría, no sé si tú podías mencionar qué elementos ves ahí. Ahí yo veo hoy día, o no es que lo vea, es así, es como el neoliberalismo nos incita a vivir de forma peligrosa, ¿no? En la inseguridad. Y de ahí aparecen valores hoy día que
estoy seguro que en el año 1927 no estaban tan presentes, como por ejemplo la resiliencia, ¿no? El ser empresario de sí mismo, como dice Nicholas Rose hoy día, más en el registro de la etopolítica, la meritocracia, la creatividad que conversábamos ayer, Juan, el ser innovador, ¿sí? El esfuerzo, la responsabilidad y no un tan breve etcétera. Entonces, es un comentario y una pregunta. Como qué elementos tú ves hoy día en esta reactualización a propósito de lo que nos mostraste en tu presentación, que nos pudiese comentar, ¿no? Eso, y gracias, y es tremendo tema para escribirlo, como lo hemos comentado, y para seguir produciendo tu trabajo que es tan interesante. ¿Ya? Eso, saludos y un beso a todos. Gracias, Todas. Gabriel. Todes. Chao. Chao. Mira, no hay que tampoco desconocer el periodo en el que se filmó la película. Es un periodo complejo para Europa, ¿sí? Un periodo entre guerras, ¿sí? Y la película también yo la leo como una respuesta a esta lógica de los locos años 20 en Estados Unidos, ¿sí? Antes del crack del 29. Entonces, en términos de qué elementos puedo asimilar o puedo rescatar que se vuelven a vivir, que volvemos a vivir y a presenciar, yo creo que efectivamente hay una reconceptualización esta idea, de los conceptos de resiliencia, del empresario de sí mismo, etcétera, pero la lógica también europea y del cine alemán en ese tiempo, ¿sí? Era diferente, y es la contrarrespuesta al nacimiento del cine en Hollywood, ¿sí? Había todo un tema ahí en Alemania que, si me lo permiten, un poquito, que Alemania también estaba destruida en ese tiempo. La empresa, las productoras alemanas fueron, se les inyectó capital para que produjeran películas, ¿sí? Como, entre comillas, contestatarias a lo que estaba surgiendo en Estados Unidos. Entonces, por ahí ahí se pierde un poco. Si pudiésemos analizar alguna película gringa de aquellos tiempos, resultaría interesante ver cómo se dan estos contrastes. Y por otro lado, también cómo podríamos analizar, por ejemplo, el cine soviético de esos tiempos, ¿sí? Si es que existen cortos, etc. Entonces, por ahí hay un poco de contexto. Y lo segundo es que creo que no estamos tan alejados del eterno retorno, efectivamente, como va en espiral, pero no estamos tan alejados de lo que plantea la película en tanto esta María iluminada, ¿sí? Porque en definitiva nos están o nos han enseñado, ¿sí? Sistemáticamente que esta utopía, ¿sí? Va a llegar en la medida en que, o por lo menos los que estamos en la resistencia, que llegue una María iluminada, ¿sí? Y los otros conceptos que tú mencionas, del empresario de sí mismo, que me parecen tremendamente interesantes también de analizar, son propios, claro, del neoliberalismo descarnado, pero también lo podemos ver en la película en la medida en que eh, esta funciona, ¿ya? La ciudad funciona como un propio dispositivo de control, ¿sí? Y eso lo tenemos en estos momentos clarísimo. O sea, en el año 27, en el año 2020, tenemos que la ciudad sigue siendo, ¿ya? Y se ha profundizado como un dispositivo de control de los cuerpos y de las relaciones. Y se ha obviamente tecnologizado. O sea, la idea de Fritz Lang de introducir un robot en esos tiempos, ya casi como un futurólogo, no está para nada alejado de lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿sí? Por lo tanto, esta vuelta al 27
curiosamente, 100 años, casi 100 años atrás, por lo menos para mí, la lógica de la ciudad ha ido hiper desbordando en las lógicas de control y la disputa del espacio. ¿Sí? Y ahí hay un tema interesante porque, en definitiva, como en estos tiempos, leyendo la película, como en estos tiempos el espacio sigue siendo un lugar de producción, sí, es precibernético, claro, pero el espacio sigue siendo un lugar de producción también del miedo, ¿sí? La producción del espacio a partir del miedo, a partir de lo indeseado, a partir de estos sujetos, de estas ratas pandémicas de Metrópolis, pero acá también tenemos otras ratas, ¿ya? Por lo tanto, por lo menos para mis temas, la ciudad sigue siendo y se ha maximizado desde lo neoliberal, gracias, corta, se ha maximizado tremendamente. Tenemos y por lo último, se habla de las Smart Cities como la promesa utópica del funcionamiento real de la ciudad. ¿Sí? Las Smart Cities las lógicas de las ciudades inteligentes se hablan como son la utopía, hacia allá queremos llegar. Cosa que está, por lo menos desde mis posiciones y desde donde yo trabajo, no podría ser más lejos. Ya las Smart Cities son la neoliberalización máxima de la ciudad, ¿ya? Y del espacio urbano. ¿Ya? Es el control máximo de los sujetos y la producción máxima o sea, hacer una ciudad funcional para que los sujetos produzcan, etcétera, etcétera. Ahí respondí. Ya, perfecto. Álvaro, Bueno, parece que... no, es Marc y no sé si Marc. Álvaro o no. Gracias por esa interesante presentación. Hay algo harto que decir en ese sentido, digamos, esa película al umbral de la subida del fascismo y termina, como ustedes saben, con la tomar de mano entre el líder de los trabajadores y el gran jefe de Metrópolis. Bueno, pero quiero ahora anunciar que hemos decidido hacer una pequeño seminario sobre inteligencia artificial. Eso propuso Cristian Martínez, ¿no? Inteligencia artificial, digamos, es un programa, no es como una cosa científica. Inteligencia es un concepto no científico, es mal definido y tiene que ver con esa idea que las máquinas son superior y nosotros como humanidad, independiente de las clases, tenemos que defender contra la amenaza o podemos tomar las grandes promesas y oportunidades que están en eso. Yo encuentro que tiene fuerte esa película, esa cosa, por un lado de admiración, de sustituto de religión, en ese entonces no se llamaba inteligencia artificial, pero igual, por un lado, y también la cosa de terror, ¿no? Esa mistificación de las ciencias de los datos, ¿ya? Y en ese contexto sería súper bien si podríamos lograr en ese pequeño seminario que estamos planificando junto con un colega de física, Pablo Fres, y
Ricardo Morales, un psicólogo, digamos, mirar todos estos aspectos que tiene eso, más allá de aclarar la cabeza qué quiere decir, qué es procesamiento de datos, qué significa información, etc. Eso nomás. Y claro, tendría ganas mucho más hablar de esa película que tiene súper interesante, también la cosa de género, pero no hay tiempo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Bueno, solo como un comentario a lo que tú señalas, el estrechar las manos al final de la película fue lo que hizo renegar a Fritz Lang del producto final, ¿sí? Porque se da por zanjada esta lucha de clases. Y ahí volvemos a la discusión previa, que esta alianza y este apretón de mano efectivamente zafó a los trabajadores o no, ¿sí? Y es lo que efectivamente podríamos estar vivenciando ahora. Un apretón de mano nos libró o nos liberó de la dictadura, por ejemplo, la promesa utópica, el apretón de mano, no. El acuerdo, los grandes acuerdos de los que habla Piñera, son los apretones de manos de Metrópoli. Y en definitiva prometen una utopía que no va a llegar, ¿ya? Y la utopía, por definición, es algo que es una promesa incumplida. Por lo tanto, todos estos grandes acuerdos, que grandilocuentes además, una cosa tremenda, son estos apretones de manos simbólicos que en definitiva no van a ocurrir, ¿sí? Me quedo con esa escena final también de la falsa promesa,